Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da aquí el canal TVX. Un espacio que nos permite compartir, que nos permite dialogar, que nos permite hablar de diferentes temas desde posiciones diferentes, desde perspectivas diferentes y que desde esa diversidad de pensamiento podamos ir construyendo cada quien, cada uno, poniendo esos ladrillitos en la casa común. El lunes anterior estuvimos hablando un poco sobre el tema del impago, del default, de qué significaba eso, de que posiblemente el gobierno pudiera o no entrar en ese proceso de default. Hablamos de a qué se refiere el default, qué significa esa palabra, qué implicaciones tiene en el sentido económico, en términos del gobierno particularmente. Y cerré el programa anterior hablando un poco de estos escenarios que se abran sobre una posibilidad de que el gobierno salvadoreño entre en default en enero de 2023. Y ahí yo decía que mi hipótesis es que no va a entrar en default y que íbamos a ir entendiendo por qué, ¿verdad? O cuáles eran esas razones de por qué yo creo que no va a entrar en default. Y para ir encontrando esas razones, un primer elemento que va a ser necesario que estudiemos, que entendamos, es el tema de las pensiones. Cómo está funcionando el sistema de pensiones y cuáles son las presiones financieras que esto le pone al gobierno, las obligaciones financieras que tiene y la estructura en términos de deuda pública. ¿Y qué implicaciones puede tener un posible default en las pensiones? ¿No? Que ya vamos a viendo ahí por qué, de ahí vamos a ir entendiendo un poco la razón de por qué digo, o por qué planteo más bien esta hipótesis que el gobierno no va a entrar en default. A ver, para hablar del sistema actual de pensiones, hay que irnos un poquito hacia atrás, hay que hablar un poquito de historia. Hay que irnos al 98. En el 98 entra en vigencia la ley del sistema de ahorro de pensiones, en 1998. Se aprueba en el 97, pero entra en vigencia en el 98. Donde se cambia el sistema de pensiones que se tenía hasta ese momento por el que vemos ahora, el de las AFP. ¿Y qué cambios se dieron con esa reforma? Antes de esa reforma, el sistema era público y de reparto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que el dinero de las cotizaciones, siempre las personas trabajadoras les descuentan la cotización, pero ese dinero va a una bolsa común, a un fondo común, administrado por el gobierno. Entonces, ese fondo común es utilizado para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas. Entonces, ¿cómo funcionaba? Las personas trabajadoras se les descontaba su pensión, ese dinero iba a una bolsa común y esa bolsa común sirve para pagar las pensiones de las personas que en ese momento están pensionadas, están jubiladas. Eso quiere decir que es de reparto, ¿sí? Que esté ese fondo común para eso. Eso es que sea de reparto. Y público, porque quien administraba ese fondo común era el gobierno. Entonces eso fue lo que cambió en el 98. ¿Y cómo quedó? Bueno, el dinero de las cotizaciones de las personas trabajadoras ya no va a un fondo común, sino que va a una cuenta individual, a una cuenta de ahorros individual. Entonces, ahí hacemos ese primer cambio. Ya no es un sistema de reparto, sino que es un sistema de capitalización individual. Porque ya no va a un fondo común, a una bolsa común, sino que va a una cuenta de ahorros individual de pensiones. Ese es el primer cambio. Pasa de ser de reparto a ser de capitalización individual. Y el segundo cambio es que ya no es administrado, esas cuentas no son administradas por el gobierno, sino que son administradas por las AFP.
que son empresas privadas. Entonces pasa de ser público a ser privado. Entonces, antes se tenía un sistema de reparto y público y pasa a ser uno de capitalización individual y privada. Hago este énfasis porque estas son cosas diferentes, ¿sí? Podría ser un sistema de reparto y privado o podría ser un sistema de capitalización individual y público, ¿sí? Entonces, son dos cosas diferentes que se pueden dar en diferentes combinaciones. Y por la combinación que se optó en ese momento fue la de un sistema de capitalización individual administrado por privados. Si analizamos aquí, vean, podemos ver dos cosas. Bueno, para empezar, ¿cuál es el papel de las AFPs en este esquema? Si el dinero de las cotizaciones va a una cuenta individual, pues entonces la pensión de la persona, el monto de las pensiones de las personas cuando se jubilen, dependen de lo que tengan ahorrado ahí, en esa cuenta individual administrada por las AFPs. Y entonces, ¿cuál es el trabajo de la AFP? El papel de la AFP no es tener guardado ahí el dinero, ¿sí? No es que el dinero de las cotizaciones le llega a las AFPs y las AFPs los meten en una bóveda secreta, súper segura y cerrada. No, el papel de las AFP no es guardar el dinero. El papel de las AFP en este esquema es usar ese dinero para invertirlo en acciones, en bonos, en instrumentos financieros que generen rentabilidad, que tengan tasa de interés, ¿no? Y que esa tasa de interés, esa rentabilidad, sume a las cuentas individuales de las personas. Entonces, el papel de las AFP aquí es tomar el dinero y mantenerlo invertido, moviéndose en diferentes inversiones que paguen alguna rentabilidad, alguna tasa de interés, y que esa tasa de interés sume a la cuenta de ahorros individual para que sume al monto sobre el cual se va a calcular la pensión cuando la persona se jubile. Yo sé que ustedes han sido perspicaces y han encontrado un gran hueco aquí. Ajá, las personas ahora ya no pasan su dinero de la cotización al fondo común, sino a la cuenta individual administrada por las AFPs. Pero, ¿qué pasó con las personas que ya estaban jubiladas? Si la pensión de las personas que estaban jubiladas se financiaba de la bolsa común de todas las cotizaciones, pero ahora ya no existe esa bolsa común, porque ahora son cuentas individuales administradas por las AFP, ¿cómo se pagan? Bueno, en la reforma del 98, en el sistema público quedaron las personas que estaban jubiladas y las personas que tenían más de 36 años al momento de la reforma de pensiones. ¿Sí? Esas son las personas que se quedaron en el sistema público. Y por lo tanto, entonces, el gobierno quedó con la obligación de pagar esas pensiones. Pero ahora, sin el dinero que financiaba la bolsa común de las personas cotizantes. Entonces, ¿de dónde estuvo obteniendo el dinero el gobierno para poder pagar esas pensiones? Pues sí, de deuda, retomando instrumentos de deuda para tener deuda que le permita financiar las pensiones, los montos de las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas. Eso desde el 98, hemos visto cómo funciona ese esquema. Que desde el 2001, los bonos que emitió Francisco Flores en 2002, 2003, bueno, emitieron en 2002, que se vencen en el 2032, y en 2003, que se vencen en enero de 2023, fueron emitidos justamente una parte para pagar el sistema de pensiones, para pagar las obligaciones de pensiones. Entonces, el gobierno se ha tenido que venir endeudando para pagar
este hueco de pensiones que le dejó la reforma del 98. Y eso lo ha venido arrastrando en los gobiernos de Arena, en los gobiernos del Frente y en el gobierno actual, ¿sí? Es para que veamos, esto no es una cuestión de quién está en el gobierno, ¿sí? Eso es lo que hicieron los de antes o los de ahora. Lo ha venido arrastrando todos los gobiernos. Y todos los gobiernos han venido tener que llenar este hueco con deuda. Pero en el 2006, además, se creó un mecanismo adicional. Porque, ¿qué pasaba? Cuando un gobierno necesita deuda, tiene que ir a solicitarla a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa le tiene que aprobar cada vez que se quiere endeudar. Entonces, los gobiernos decían, puchica, si el tema de pensiones lo tengo que estar pagando siempre y siempre con deuda, y siempre tengo que ir a la Asamblea Legislativa a pedir autorización, pues entonces se inventaron un mecanismo para no tener que ir cada vez a la Asamblea Legislativa, que es el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, el FOP, así se conoce más bien, el FOP, Fondo de Obligaciones, el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. ¿Y qué es este FOP? Es nada más que otra bolsa común, o una bolsa común, de donde sale el dinero para pagar las pensiones de las personas que ya estaban jubiladas y de todas estas obligaciones que asume el gobierno en el sistema de pensiones. Ajá, pero ¿de dónde sale entonces el dinero de esa bolsa común? Sale de papeles de deuda que emite el gobierno también, es decir, papeles que vende en el mercado financiero que pagan una tasa de interés. Entonces el gobierno vende esos papeles en el mercado financiero, recauda dinero, ese dinero entra a este fondo común y con este fondo común se pagan las obligaciones que tiene el Estado con los pensionados, con las personas pensionadas. Estos papeles de deuda que vende el gobierno para pagar o para financiar el FOP se llaman certificados de inversiones previsionales, CIP. Entonces, estos papeles de deuda son los CIP, certificados de inversión previsional, que financian al FOP. ¿Y quiénes compran estos certificados de inversión? Mayoritariamente, quienes los compran son las AFPs con los fondos de las personas cotizantes, ¿sí? Porque, pues sí, como el papel de las AFP es buscar instrumentos que paguen una tasa de interés, entonces compran estos papeles de deuda que está emitiendo el gobierno. Y entonces, casi que regresamos a un sistema parecido al anterior, porque es ahora el dinero de las personas cotizantes va a la cuenta de ahorro individual administrada por la AFP toma ese dinero para comprar instrumentos de deuda del gobierno que le sirven al gobierno para financiar una bolsa común para pagar las pensiones de las personas ya jubiladas. Y no solo eso, también al gobierno le toca pagar cuando en el sistema de ahorro privados la cuenta de ahorro no alcanza para llegar a la pensión mínima, pues es al gobierno a quien le toca pagar esa diferencia. Entonces, todas esas obligaciones se están financiando a través del FOP, del Fideicomiso de Obligaciones Previsional, que se financia con los CIP, los certificados de inversión previsional, que los compran los cotizantes, ¿verdad? Los fondos de pensiones con el dinero de los cotizantes. Entonces ahí hay todo un esquema, ¿verdad? Una rueda que está funcionando, que es lo que está haciendo también funcionar hasta el momento el sistema de pensiones. En su momento, cuando se creó este Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, este FOP, allá en 2006, dijo, bueno, ¿cuál va a ser la tasa de interés que va a pagar el gobierno por estos papeles de deuda? ¿Cuál va a ser el interés que le va a pagar el gobierno al fondo de pensión que le va a prestar el dinero? En ese momento se estableció que iba a ser una tasa de referencia internacional que se llama LIBOR, la tasa LIBOR,
que es, eso no tiene incidencia el gobierno en cómo se maneja, es una tasa de referencia internacional, más el 0.75%. En ese momento esta tasa LIBOR andaba por el 5.5%, 5%, 5.75%, entonces andaban moviéndose más o menos en ese margen. Significaba que lo que el gobierno pagaba eran tasas de interés de 6%, 6.5%, ¿no? Entonces, ese fue lo que originalmente comenzó a pagar el gobierno por esto. Estamos hablando de 2006. Pero 2 años después, estamos en medio de la gran crisis internacional, la crisis financiera internacional. Todo aquello de las burbujas inmobiliarias, caen varios bancos de inversión. ¿Tal? Entonces, en medio de todo ese caos financiero internacional, esta tasa de interés, LIBOR, también cae. Y pasa de estar ahí entre los 5,5% a menos de 1%. Y por lo tanto, lo que pagaba el gobierno en tasa de interés a estos fondos de pensión que le estaban prestando, pues también cae. Pasa de 6.5, 6.75% a 1.5%, más o menos, 1.75%. ¿Vea? Porque si la tasa LIBOR internacional cayó a menos de 1%, más el 0.75%, que era lo que decía la ley, pues la tasa no superaba apenas el 2% en tasa de interés. Y así estuvo durante mucho tiempo, donde estos papeles de deuda que emitían los gobiernos pagaban muy baja rentabilidad porque estaban amarrados a esa tasa internacional de referencia. Entonces aquí ya vamos viendo que un primer elemento bien interesante, el bajo rendimiento de las pensiones, la baja rentabilidad de las pensiones que se ha tenido, es un producto del mercado, de tener expuestos los sistemas de pensiones a las volatilidades de los mercados y a las comodidades de los gobiernos, porque a ningún gobierno tampoco quiso arreglar eso, ¿no? A ver, el mercado estalla y está pagando bajísima rentabilidad. Y a los gobiernos eso les conviene porque es deuda barata. Entonces ahí es una combinación de las fallas del mercado con las fallas del Estado. Y eso es lo que hemos venido teniendo en el tema de la rentabilidad de las pensiones. Si nos vamos a ver el boletín de rentabilidad de las pensiones actualmente, ese tipo de deuda que financia al fideicomiso representa el 60% del total del fondo de pensiones. Y el segundo es eurobonos. El 15% de los fondos de pensiones los componen eurobonos. ¿Y qué son los eurobonos? Son otros papeles de deuda. De los eurobonos ya hemos hablado varias veces aquí, pero son otros papeles de deuda que el gobierno emite en el mercado financiero internacional, que tienen también una tasa de interés fija, que se pagan durante todo el periodo de vigencia del bono, que son 10, 20, 30, 40 años, y que al final se tiene que pagar el monto total prestado. Entonces, las AFP han adquirido alrededor del 15% de las inversiones en eurobonos. Ahora, también aquí, porque hay muchos que dicen es que la baja rentabilidad es porque en la ley se le obliga a las AFP a comprarle deuda al gobierno, a darle prestado al gobierno. Y es cierto, ya lo dijimos con el FOP, es cierto. Pero también las AFP voluntariamente han comprado más deuda de gobierno. Los eurobonos, estos otros papeles de deuda, no existe ninguna ley que obligue a las AFP a comprar ese tipo de deuda del gobierno. Ha sido una decisión propia de las AFPs, que lo han hecho con gobiernos de arena, con gobiernos del frente
y con gobiernos de gana y de nuevas ideas. Sí, entonces, es una estrategia de inversión que las AFP lo han mantenido independientemente de quién está administrando el gobierno o quién está en el gobierno central. ¿De acuerdo? Para que vayamos viendo también que esto no solo es una cuestión de que es que los gobiernos de antes o el gobierno de hoy. No, esto es una cuestión que trasciende a esas discusiones. Porque también dicen quienes plantean esto, que el problema de la rentabilidad se podría solucionar si les dejaran a las AFPs invertir más en el mercado externo, en el mercado extranjero, en las bolsas extranjeras. Pues actualmente el límite que le da la ley a las AFPs para la inversión en valores extranjeros es del 30%. Pero si vamos a ver los datos de las propias AFPs, solo tienen invertidos menos del 8%, bueno, 8.6%. Significa que si las AFPs no tienen más valores extranjeros, más instrumentos extranjeros, es por la propia estrategia de inversión de las AFPs. Porque la ley les da el límite del 30%, pero las AFPs solo han invertido en 8.6%. Significa que tampoco entonces el problema está ahí. ¿A dónde sí podemos encontrar parte del problema? Bueno, en primer lugar, el diseño, que ya vimos que tiene, que va dejando todos estos huecos y que tampoco toma en cuenta todos los problemas estructurales de la economía del país, como el desempleo, la informalidad, los bajos salarios. Aquí es ahorrar lo que podás y ya estuvo. Y el otro tema es el de los eurobonos. ¿Por qué? Porque son papeles de deuda que vende el gobierno. Que una parte las han comprado las AFPs, pero otra parte la han comprado inversionistas internacionales. Que esos papeles de deuda se están vendiendo y revendiendo en el mercado secundario. Y cada vez que se escucha que el gobierno aumenta su calificación de riesgo o que el gobierno puede que tenga problemas para pagar o que el gobierno... cada vez que se habla de los problemas de deuda del gobierno, pues los inversionistas que tienen este tipo de bonos dicen, híjole, quizás no me conviene tenerlos, intentan venderlos. Y los compradores le dicen a estas inversiones, mira, a ese precio no te lo voy a comprar. Si querés que te lo compre, bájame el precio. Y entonces el precio de los bonos en el mercado va cada vez bajando. Y como los fondos de pensiones han comprado eurobonos, pues entonces el valor de esos bonos en las cuentas individuales de pensiones también se ve reflejado como una reducción. Esos son eurobonos justamente de los que estamos hablando que se cumplen 800 millones en el 2023 y que el gobierno deberá asumir ese pago. Significa que si en el 2023 el gobierno entra en default y no paga esos bonos, a quien le dejaría de pagar es a los fondos de pensiones de los cotizantes, una muy buena parte. Por eso creo, es parte de mi hipótesis, que el gobierno no va a entrar en default, porque implicaría esto, que significaría una enorme caída de popularidad para el gobierno actual, en términos políticos. Y hay otras razones y algunas formas de cómo creo que van a ser, pero eso lograremos en el siguiente programa. Nos quedamos hasta aquí. Un gran abrazo, amigos, amigas. Buenas noches.